En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del profeta Jeremías, capítulo 1. En aquellos días recibí esta palabra del Señor. Cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo en ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca contará tu auxilio. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu auxilio. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve. Porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu auxilio. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio. Mi boca contará tu auxilio, y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud, y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu auxilio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras y te lo doy». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan, el Bautista». Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero ahora mismo que me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue y lo decapitó en la cárcel. Trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aterricemos ahora las lecturas de hoy a nuestra vida. Hoy, en la memoria del martirio de San Juan Bautista, en la primera lectura recordamos su vocación como profeta. Nosotros, como bautizados, tenemos vocación de sacerdotes, profetas y reyes. Y quiero que hagamos énfasis hoy
en que somos profetas por el bautizo. ¿Qué significa que somos profetas? Que a imagen de San Juan Bautista tenemos que dar testimonio de la verdad, anunciar la verdad, denunciar el pecado y las injusticias y compartir la palabra de Dios, no solo de palabras, sino dando testimonio con nuestra propia vida. Una de las maneras en que nosotros podemos atentar contra esta vocación de ser profetas es con el miedo y con la ignorancia. El miedo de que vayamos a ser juzgados, de que vayamos a perder amistades, de que vayamos a ser señalados a causa de Cristo. Y por la ignorancia, pues Santo Tomás nos enseña que nosotros como seres humanos nacemos con una doble oscuridad. La oscuridad de la ignorancia y la oscuridad del pecado. Y si nosotros como católicos, como bautizados, no nos fortalecemos en la formación, difícilmente podremos dar razón de la fe. Y si no damos razón de la fe, tampoco podremos nosotros vivir una vida recta. Pues nosotros vivimos en el mundo, pero no podemos ser del mundo. Y si no formamos nuestra fe, no formamos nuestra conciencia, fácilmente terminaremos viviendo como los demás. ¿Y cómo viven los demás? Pues en el mundo del pecado. Y de esa manera es difícil que podamos salir de la segunda oscuridad, que es la oscuridad del pecado. Recordemos también que San Juan Bautista, siendo un niño no nacido, fue el primero después de la Santísima Virgen María, el que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora en el Salmo nos muestra los 3 desafíos que se pueden enfrentar, que pueden ser para el hombre un freno a la hora de poder ser profeta, y es la resistencia, el miedo y la ignorancia. La resistencia, haciendo referencia a la oposición y a la hostilidad con la que se encontrará el profeta, es decir, el bautizado, para poder hablar de la verdad. Miedo hace referencia a cuando las personas tienen miedo de decir que creen en Dios y miedo de que el mundo los haga ver como unas personas débiles. Y la ignorancia de la que hablábamos de Santo Tomás es que una persona, un cristiano bautizado que no se forma, termina siendo influenciado por las ideologías del mundo. Entonces, para nosotros superar estos 3 miedos, estos 3 desafíos, resistencia, miedo e ignorancia, tenemos que saber que hay un Dios que nos acoge y que nos sostiene en la misión a la que nos ha llamado desde antes de que naciéramos. Y en el Evangelio, finalmente, vemos las consecuencias de la vocación de Juan Bautista, que es ser profeta. Él anuncia que Herodes está con la esposa que era de su hermano, Herodías, esposa de Filipo, y de esta manera es encarcelado, pues Herodes lo confunde con Jesucristo y quería acabar con él, pero sentía temor de Dios y sentía compasión y tenía cierto cariño por Juan Bautista. Pero luego viene una artimaña sucia de parte de Herodías, y es lo que pasa en la fiesta de su cumpleaños, donde él, al ver un baile muy sensual de su hija Salomé, le ofrece lo que ella le pida por ese momento que le ofreció de sensualidad y de erotismo para él. Y lo que hace la mamá es decirle a Salomé que le pida la cabeza de Juan Bautista. Y él, que nunca llegó a una conversión, sino que llegó solamente a un respeto y a una admiración por Juan Bautista, pues termina mandándolo decapitar. Así que en este día pidámosle a Dios que podamos, como Juan Bautista, no tener miedo a la resistencia, no tener miedo a la ignorancia, ayudándonos de parte de la Iglesia para podernos formar y cumplir con nuestra vocación como profetas, anunciar la verdad, denunciar el pecado y las injusticias, y sobre todo compartir la palabra de Dios por medio del testimonio de la vida propia. Es impresionante cómo la mujer puede llegar a, con los dones que Dios le ha otorgado, ser una gran bendición o una gran maldición. Dios nos ha dado un poder especial, como dice Fray Nelson Medina, para servir en la humanidad, para causar influencia política, económica, espiritual, moral.
pero esto es solo con el único fin de poder ser una ayuda idónea tanto para el hombre como para nuestros hijos y para la sociedad misma. Herodías es un vivo reflejo de lo que no se debe hacer, porque era el cumpleaños de su esposo, bueno, de su amante, de su amante. Y pues generalmente las que organizamos y preparamos todo en cuanto a una reunión y demás somos las mujeres. A mí me estremece el hecho de pensar que ella pudo haber sido, en lo que yo creería que pudo haber sido, es que ella tuvo todo la premeditación de hacer todo el tema de la condena y de la decapitación de Juan desde antes, o sea, desde la fiesta, preparó la fiesta y pudo haber calculado ese momento. Entonces, el ingenio de esta mujer es increíble para poder llegar a su cometido de una manera premeditada. Pero este ingenio se lo otorgó Dios para algo. Y lo que me decía Nico, mi esposo, tal vez Herodes estaba cerca de la conversión y ella ocasionó su caída porque lo llevó a asesinar a Juan. Y con eso lo llevó a seguir en la condena como venía sus antecesores, su papá y demás. O sea, él estaba a punto de encontrar el camino y no. O sea, la mujer no fue su ayuda adecuada, sino fue su talón. Nuevamente, como ha sucedido en otras partes en la Sagrada Escritura, que la mujer no es causa de ayuda adecuada o idónea como se establece en el Génesis, sino su talón para flaquear. Y actualmente en la sociedad hay muchas mujeres así. He escuchado a muchas mujeres que se expresan, es que podemos hacer que el hombre haga lo que nosotras queramos a través de muchas cosas, a través de la sensualidad, a través de la sexualidad, a través de la belleza, a través de la comida, que todo hombre se conquista por la barriga, dicen la expresión. Todo hombre se conquista por los ojos. Todo hombre se conquista en la cama. Y esto no, yo no creo que Dios nos haya llamado tampoco. Entonces, es un llamado para reflexionar también a que los dones de Dios hay que purificarlos y tener mucho cuidado, porque nosotras no vinimos a este mundo para conseguir que el hombre haga lo que nosotras queramos, sino para ayudar al hombre a que haga lo que la voluntad de Dios quiere. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor de tu Hijo, tanto en su nacimiento como en su muerte, concédenos que, así como Él dio su vida por dar testimonio de la verdad y de la justicia, así también nosotros entreguemos generosamente la nuestra al testimonio y servicio del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seamos uno en Él, seamos uno en Cristo.